Hola, por medio de un ejercicio de hibridación y geometría, te voy a mostrar una molécula y sus diferentes elementos, cómo puede encontrarse la hibridación, la geometría molecular y el ángulo de enlace. Por esa razón te presento la molécula y te presento una tabla en donde vamos a ir agregando cada uno de los términos según lo que vayamos a definir en la molécula. Primero empezamos con el oxígeno. Es muy importante recordar que para toda hibridación yo voy a contar absolutamente lo que se encuentra alrededor de la especie. Por ejemplo, en este caso, tenemos un enlace doble y dos pares de electrones no enlazantes. Lo que significa este enlace doble es que son dos enlaces que van hacia un mismo sitio, va hacia una misma dirección. Por lo tanto, solo va a contar como uno para hibridación. Entonces, tenemos un término, dos términos, tres términos en resumen. Si yo tengo tres términos, va a ser una hibridación de sp2. Recordemos que la geometría molecular va a ser solamente con enlaces. Por lo tanto, van a ser dos enlaces o más. En este caso, como es un enlace doble, no va a poder presentar lo que es geometría molecular. Y por ende, si no tiene geometría molecular, no puede tener ángulo de enlace. En este caso, con nitrógeno, vamos a tener un enlace triple y un par de electrones no enlazantes. El enlace triple es exactamente la misma situación con el enlace doble. Vamos a tener tres enlaces que van a dirigirse hacia una misma dirección. Por lo tanto, vamos a contemplarlo como si solo fuera uno para hibridación. Entonces, tenemos uno y dos términos. Al tener dos términos, va a ser sp. Pero geometría molecular y ángulo de enlace tampoco va a presentar. ¿Por qué? Porque al tener solamente un ángulo, no me va a permitir a mí poder formar esa geometría, ni mucho menos un ángulo de enlace. Después tenemos el caso del cloro. Este cloro tiene tres pares de electrones no enlazantes y tiene un enlace simple. En este caso, para yo poder contar cuántas cosas tiene a su alrededor, vamos a contar que tiene uno, dos, tres y cuatro términos. Esos cuatro términos van a indicarme que es una hibridación sp3. Sin embargo, en geometría molecular cuenta solamente con enlaces y como solo tiene un enlace, no va a poder presentar en geometría molecular. Y por ende tampoco ángulo de enlace. El caso del hidrógeno. El caso del hidrógeno puede ser cualquier hidrógeno que presente esta molécula. Sin embargo, vamos a elegir este hidrógeno que está por acá. El hidrógeno está enlazado solamente con un enlace. No tiene pares de electrones no enlazantes. Entonces, al ser solamente un enlace, en hibridación no va a presentar. Porque esto debe ser de más enlaces, de más de dos enlaces. Por ende, si no tiene hibridación, menos puede tener geometría molecular y por ende tampoco puede tener ángulo de enlace. En el caso del carbono 1, tenemos dos carbonos, carbono 1 y carbono 2. Carbono 1 tiene cuatro enlaces a su alrededor, que son enlaces simples. Al ser cuatro enlaces, va a ser cuatro términos a su alrededor y donde termina una hibridación de sp3. En este caso, muy importante, ya tenemos enlaces, son cuatro a su alrededor. Por lo tanto, su geometría molecular va a ser tetraédrica. Y su ángulo de enlace va a ser de 109.5 aproximadamente. En el caso del azufre, tenemos un azufre que va a tener dos enlaces y dos pares de electrones no enlazantes. Por lo tanto, también tiene cuatro términos a su alrededor, por lo que su hibridación va a ser igual que la anterior, sp3. No obstante, lo diferente acá es la geometría molecular. ¿Por qué? Porque solamente tiene dos enlaces. Al tener dos enlaces va a ser una geometría molecular angular y va a tener un ángulo de 107. Seguidamente, con el caso del carbono, tenemos uno, dos y tres términos. Recordemos el caso del enlace doble, que solo va a contar como si fuera un solo enlace por la dirección que tiene. Por lo tanto, tenemos uno, dos, tres términos. Va a ser una hibridación de sp2. Y en este caso, al tener tres enlaces, va a ser triangular plana, que también se le conoce como trigonal planar. Y en caso del ángulo de enlace, va a ser de 120 grados. Y por último tenemos el caso del antimonio. El antimonio tiene uno, dos y tres enlaces y tiene un par de electrones no enlazantes.
En este caso tiene cuatro aspectos, cuatro términos a su alrededor, por lo que su hibridación es de sp3. En geometría molecular va a ser piramidal. ¿Y esto por qué? Porque tiene solamente tres enlaces, por lo tanto es piramidal y tiene un ángulo, al igual que el anterior, de 107 grados. En este caso, podemos identificar que con los diferentes elementos en esta molécula, podemos identificar hibridación, geometría molecular y también ángulo de enlace y los diferentes casos que podamos llegar a tener.